están, amigos? Bienvenidos al nuevo capítulo de Etnos Cuestiones Filosóficas. El profesor, una vez más, está aquí amablemente entregándonos su sabiduría respecto a la metafísica desde el punto de vista de la filosofía tomista, que es muy compleja, muy completa, pero que la conceptualidad que ofrece o el sistema que ofrece es bastante enriquecedor si es que uno quiere comenzar a conocer la filosofía. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con el curso entonces. Seguimos con el curso entonces. Recuerden que estamos viendo distintos aspectos y conceptos de la metafísica. Claro. Ahora quería entrar en un tema que es muy difícil, ¿no? Y muy árido. Así que trataré de hacerlo lo más simple posible y que comprendan la importancia que tiene, ¿eh? Es un hallazgo de Aristóteles, fíjate tú qué viejo es, ¿no? Y sin embargo es clave para toda la metafísica. Tan clave que, así como te acuerdas que yo decía el otro día que había que distinguir entre la sabiduría precristiana y postcristiana, ¿no? Cuando se incorpora el concepto de creación, un concepto que no tiene ninguna civilización, ninguna cultura fuera de la cultura judía, ¿no? Y de la cultura judía la heredamos nosotros y la heredaron los musulmanes también. Y en los demás el concepto de creación no existe. Siempre el mundo es eterno para ellos. Y hoy los físicos han avanzado tanto que han regresado a la prehistoria y también creen que el mundo es eterno. Bueno, así se avanza cuando no se estudia filosofía. Se vuelve atrás y nada más. Bueno, ahora vamos a ver este otro concepto que es importantísimo y que es tan difícil, ¿no? La analogía. Este concepto permite comprender la realidad mejor que ningún otro y se puede analizar en la realidad o se puede analizar en la mente. Cómo funciona la mente cuando piensa con conceptos analógicos. Es bien difícil, pero en fin, ¿no? Recordemos que la sabiduría busca la comprensión última de la realidad, ¿verdad? Y con Santo Tomás decimos que el concepto clave aquí es el concepto de ser, o si tú quieres en español, existir, la existencia, ¿no? Y todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos porque existe, si no, ¿cómo lo vamos a conocer? Ahora es cierto que nosotros podemos inventar nuevos seres, ¿verdad? Por nuestra imaginación podemos unir un pez con una mujer y tenemos una sirena, ¿no es cierto? Por imaginación, pero en fin. Pero cuando se trata de hacer ciencia no se trata de hacer imaginación, ¿no? Se trata de conocer la realidad. Y ahí interviene este concepto de la analogía. Entonces, fíjate, los conceptos trascendentes de que hablábamos la otra vez, o trascendentales, la palabra que tú prefieras. Ser, unidad, verdad, bondad, belleza. Son analógicos. ¿Por qué? Porque contienen la realidad completa y desde todo punto de vista. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? Enfoquémonos en el concepto ser, que es el concepto capital, ¿no? Porque el concepto verdad es el ser brillando en la inteligencia, ¿no es cierto? El concepto bondad es el ser brillando en la voluntad, ¿te fijas? El concepto belleza, lo mismo, el resplandor del ser. Es siempre el ser, ¿no? Pero claro, como es tan omnicomprensivo, nosotros lo expresamos un poco con distintas palabras, y de ahí sale bondad, verdad, belleza, ¿verdad? Que son los trascendentales. ¿Cómo es posible que la realidad sea una y múltiple? Y ahí entra el concepto de analogía. Y además, al estudiar este concepto, nos sentimos frente a un misterio, el misterio del ser. Claro que sí. Si nosotros todavía no entendemos lo que es la electricidad, no entendemos lo que es la luz, y a pesar de que todo el día estamos con ambas cosas, ¿no?
Por la mañana es la luz solar y por la tarde la luz de la ampolleta, ¿verdad? Y ninguna de las dos cosas las comprendemos. Entonces, ¿cómo vamos a comprender al ser? ¿Te fijas? Partiendo de la base, sobre todo después de lo que hemos visto ya en sabiduría, de que hay ese ser absoluto, ese ser primero, la causa primera. Ahí es donde se realiza realmente el ser en toda su plenitud. Nosotros apenas somos, por así decirlo, ¿no es cierto? Entes pequeñísimos, seres miserables, si tú quieres, en comparación con el ser verdadero, Dios. Entonces estamos ante un misterio. Y por eso es que este tema es tan difícil. Nos ayudará a comprender que los conceptos normales son todos unívocos, las palabras normales son todas equívocas. ¿Qué quiere decir esto? Unívoco significa llama una sola cosa, vocare unum, llamar una sola cosa. Entonces, claro, si yo pienso en una mesa, estoy llamando solo a las mesas, ¿no es cierto? Pero no estoy llamando al escritorio, ni estoy llamando a la silla, solo estoy llamando a la mesa. Entonces el concepto mesa es unívoco. Solo se refiere a esa realidad y a ninguna otra. Pero ocurre que si tomamos la misma palabra mesa, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que en el diccionario nos dan 3, 4, 5, 10, 11, 12 sentidos de cada palabra, ¿verdad? Son pocas las palabras que en el diccionario aparecen con un solo sentido. Generalmente son palabras muy técnicas, palabras de poco uso. Y eso que los diccionarios no son completos. Por ejemplo, ¿no? La palabra espíritu, nosotros la usamos para significar una realidad que existe sin necesidad de tener materia y que se caracteriza porque es inteligente y porque es libre, porque ama. Ya, muy bien. Pero resulta que en Puerto Rico el espíritu se vende por litros. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Claro, ellos llaman espíritu a lo que nosotros llamamos parafina y que en España, por ejemplo, le llaman queroseno. ¿Te fijas? Entonces el espíritu allá se vende y se compra por litros. Bueno, y esa palabra, te das cuenta, tú estás llamando cosas completamente distintas que no tienen nada que ver entre sí. Unívoca, no. Entonces equivoca. Entonces llama a distintas cosas que no tienen nada que ver. Y si yo digo blanco, puedo estar pensando en eso a donde van a parar las flechas, ¿no es cierto?, en un concurso. Ese es el blanco. Pero también es el color. ¿Eh? ¿Te fijas? Y así que todas las palabras son equívocas. Y bien, entonces, ¿qué pasa con la palabra análoga? ¿Qué es un intermedio entre las dos? En cierto modo, algo de universidad tiene. Y en cierto modo, algo de equivocidad tiene. Ahora, en filosofía esto es importantísimo, porque si tú te quedas en la univocidad, si al ser lo predicas solo unívocamente, caes en el materialismo, por ejemplo. Todos los seres son materiales y no hay más que seres materiales y sus diferencias son pequeñísimas, ¿no? Pero todos son igualmente materiales. Entonces tenemos una sabiduría unívoca, una muy mala sabiduría, ¿no es cierto? Y por otro lado tú tienes el idealismo, que también es unívoco. Para ellos el ser es la idea. El mundo, ¿qué mundo? La idea de mundo será, ¿te fijas? La materia no existe, la materia no es más que una manera de hablar de nosotros. ¿Comprendes? Hegel, por ejemplo, Berkeley, son metafísicos unívocos. Entonces nos damos cuenta que la verdadera sabiduría tiene que partir de un ser analógico, parte de la analogía, y si no, no es buena sabiduría. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Porque en realidad, valga la redundancia, ¿no? La realidad es impresionantemente diferente, ¿no? Riquísima en su variedad. Entonces nos damos cuenta que la realidad es analógica.
no son todos los seres del mismo tipo, no son todos los seres iguales, eso no existe. Piensa tú, sobre todo, ¿no?, en los seres vivos, donde brilla la individualidad. Y no hay dos individuos iguales. Pensemos, por ejemplo, en las caras de las personas, con tan pocos elementos que tenemos, ¿no? Y todas las caras son distintas. Claro, son pequeños detalles, dirás tú, sí, claro, pero eso es lo que nos permite distinguirnos a todos. Claro, yo si veo a unos chinos, no distingo, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a ver la cara del chino, pero los chinos se distinguen entre ellos perfectamente. Lo mismo ocurre si yo veo un piño de vacas y son todas iguales. Ah, no, pero si hablo con don Rupercindo, que es el dueño de las vacas, me da el nombre de cada una. ¿Te fijas? Y para mí son todas iguales, pero para él no. Claro, porque ya acostumbró el ojo y capta las diferencias. Es que los individuos son todos desiguales, son todos distintos. No hay nada que hacer. Ahí vemos la analogía, ¿no? Ahí vemos cómo la realidad realmente se da de distinta manera. Siempre. Siempre se da de distinta manera. Y claro, en filosofía tenemos que partir de ahí. Reconocer esa diferencia. Entonces, llamamos a la analogía esa propiedad que tienen todas las cosas de ser semejantes en algo, convienen en algo, pero al mismo tiempo se diferencian. Y se diferencian en mucho. Y el concepto ser, que como tiene que abarcarlo todo, tiene que abarcar tanto aquello en que se parecen como aquello en que se diferencian. Y la misma realidad nos está mostrando eso, ¿no? Los parentescos, las cosas en las cuales convienen y sus diferencias notables, ¿no?, que hay entre unos y otros. Y todo eso tenemos que comprenderlo nosotros si queremos ser sabios. Y de ahí la importancia que en filosofía se establezca claramente la analogía. Y así tenés mucho cuidado. Y fíjate que nos cuesta mucho. Bueno, cuesta mucho ser sabio, ¿no? Y si tú te das cuenta, a cada rato que nos ocurre, tenemos éxito con una cierta comprensión, con un cierto concepto en una determinada materia, y enseguida metemos ese mismo concepto en otra materia. Resultado, un desastre. ¿Claro? Porque lo que vale en una materia no tiene por qué valer en otra. Y esto en política es fatal. Constantemente lo estamos viendo, ¿verdad? Quieren, tanto los liberales como los socialistas, organizar toda la sociedad a partir de una idea unívoca. La libertad para los liberales, la igualdad para los socialistas, y resulta que no hay tal. Porque los seres humanos somos solo libres en las decisiones que responsablemente tomamos, y todo el resto nuestro no es libre. Imagínate tú, yo ya me liberé de casi todo el pelo, ¿no? Pero por más que hubiese hecho cosas, no habría podido evitarlo. No tiene nada que ver con mi libertad el que se me caiga el pelo. Se cayó nomás. Chao, me dijo, listo. ¿Ves? Entonces, ¿en qué quedó la libertad? Oiga, si mi hígado está funcionando y por eso estoy vivo, ¿no? Y mis riñones están funcionando y por eso estoy vivo. ¿Y me han pedido permiso a mí? No. ¿Y puedo hacer algo yo porque funcionan? Tampoco. Ellos están funcionando. O sea, en mi cuerpo no hay libertad ninguna. Yo mismo entonces soy libre solo en las decisiones que puedo tomar, siempre y cuando tenga calma, tenga tranquilidad. ¿Te fijas? Porque si a una persona le produces tu pánico, quién sabe qué imbecilidad va a hacer, ¿no? Y después vamos a decir, oiga, qué tonto. Oiga, no, si la pobre persona cayó en pánico. Entonces reaccionó el cuerpo, no reaccionó ella. Y en las enfermedades mentales los psicólogos dicen lo mismo. Mire, esta persona se va a comportar así. Pero oiga, no es ella, es su enfermedad la que está actuando. ¿Te acuerdas de esa película Mejor Imposible, creo que se llamaba? Hace tiempo la dieron, hace algunos años, un tipo que tenía una cantidad
de traumas, ¿no? No sé cómo llamarlos, ¿eh? No podía pisar las líneas, qué sé yo, ¿no? Tenía que comer en un solo restaurante y con una sola mesera no podía hacer otra, y en esa silla y no en otra. Y tenía una serie de traumas, tipo así. Ese hombre no era libre. Era libre en otras cosas, pero en esas cosas no era libre. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad mental. Las enfermedades mentales en realidad no son mentales, son enfermedades de la afectividad. Es la afectividad la que está fallando, ¿no? Y hoy día nos hablan del TOC, ¿no es cierto? Trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, la persona en eso no es libre. Esa persona que tiene que lavarse las manos, no sé si 20 veces al día, pues no es libre. La persona que tiene que cerrar la puerta y después, para probar si está cerrada, la abre. Así no va a ser estúpido, ¿no? Y la vuelve a cerrar. Y algunos son tan enfermos que tienen que hacerlo 3 veces. Y si no, no puede. Bueno, entonces, todos son libres. Oiga, no. ¿Te das cuenta? Y desgraciadamente por esta univocidad, porque claro, como los conceptos normales son unívocos, entonces uno tiende a ser unívoco. Y eso es fatal. La sabiduría tiene que ser analógica. Respetar siempre, siempre las diferencias. Ir, sí, claro, todos son, por supuesto, pero son de distinta manera. Ah, ya. Entonces lo que yo digo de un ser, no puedo llegar y aplicárselo al otro. Oiga, un momento, vamos a ver si se puede o no se puede. ¿Entregas? Y eso es lo propio del sabio, de darse cuenta de eso, de tratar a cada cual de acuerdo a lo que cada cual es. Tratar cada cosa de acuerdo a lo que cada cosa es. Y así sucesivamente. Y eso es lo que enseña la analogía. Entonces, fíjate que la analogía comienza por sostener que hay una pluralidad. Evidente, ¿no es cierto? Hay una pluralidad de cosas, de entes, de personas, de instituciones, todo lo que tú quieras. Y hay que respetar esa pluralidad. Ahora, gracias a la semejanza que hay entre ellas, yo las puedo recoger en un concepto. Si no, no podría, ¿verdad? Además, por esta semejanza se produce relación entre las cosas, ¿no? Pero esta relación exige que uno comprenda que hay también una proporción. No son iguales todas las relaciones, ¿no? Y por último, tenemos que reconocer la desemejanza. Tanto como la semejanza, la desemejanza, a un lado y a otro. Y no quedarnos solo con la semejanza o quedarnos solo con la desemejanza. ¿Te fijas? De modo que acercarse a la realidad es difícil. Hay que ir con pies de plomo. Sobre todo si se quiere ser sabio, claro, cuando se quiere llegar al fondo de una cuestión. Fíjate que Aristóteles ejemplifica esto con la palabra sano. Entonces yo digo que una persona está sana o está enferma, ¿no es cierto? Entonces estoy aplicando el concepto sano a la persona. Pero también puedo decir yo que el clima es sano. Es que hay clima enfermo. Oiga, no hay un clima enfermo. Pero es que estoy haciendo una analogía, ¿te fijas? Se parece algo de salud hay en el clima que, bueno, que favorece la salud en mí. Entonces ese es un clima sano. ¿Te fijas? Hay una relación del clima con mi salud. Está bien proporcionado el clima a mi salud, entonces yo lo califico de sano. Pero no quiero decir que sea lo mismo la salud del aire que la salud mía. ¿Te das cuenta? Ahí está la analogía funcionando, ¿no? O también puedo decir, ¿no?, que esa persona tiene una apariencia sana, un rostro sano que muestra esa salud. Claro, nadie tiene un rostro enfermo, ¿no? ¿Te fijas? Pero manifiesta ese rostro, el colorido, qué sé yo, del rostro manifiesta la salud. En cambio, el otro que llega todo pálido, ojeroso, no hay que hacerle un examen para pasarlo adentro del hospital, porque la cara que tiene ya todo el mundo sabe que está enfermo. ¿Te das cuenta? Entonces decimos un rostro sano, ¿no? Y también podemos decir, mire, esta novela es sana. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Hay novelas enfermas? Por supuesto que no, ¿no? Pero ocurre que esa trama ayuda a la salud, en este caso a la salud moral, a la salud psíquica de la persona, ¿verdad? Entonces digo, es una novela sana.
En cambio, esta otra no, esta es insana. Te va a crear problemas, te va a dejar aproblemado en vez de darte un momento de solaz, como debería ser toda literatura. Entonces vamos viendo, ¿no?, que la analogía la estamos aplicando constantemente. Tenemos muchos conceptos analógicos. No solo estos principalísimos que he nombrado, los trascendentales, ¿cómo se llama? Las propiedades trascendentes del ente, como decía Santo Tomás. De modo que esto de la analogía no es una cosa de otro mundo, si todo el día y constantemente la estamos aplicando. Entonces, tenemos que hay bastantes tipos distintos de analogía. Claro, porque nos damos cuenta que no es lo mismo decir que tiene rostro sano a decir que la novela es sana, ¿no? Hay una relación muy distinta entre la salud y la novela, la salud y el clima, la salud y el rostro. Son diferencias que hay que tomar en cuenta. Y por eso los conceptos analógicos son más difíciles de usar. Tenemos que tener cuidado. Así usted me dice que esto es así, pero ¿en qué sentido? Claro, si está usando un concepto analógico. Si yo digo que una cosa es buena, bueno, pero ¿desde qué punto de vista está llamando buena esa cosa? ¿Se diga? O si pongamos una persona, ¿no? Y para el profesor de gimnasia, esa persona es buena porque es un atleta, ¿no? Pero al profesor de moral le importa bastante poco que sea un atleta. Para que sea bueno, tiene que ser una persona honesta, correcta en su actividad. Entonces es un hombre bueno. Y no porque corre los 100 metros a 10 décimos de segundo, ¿no es cierto? O lo que sea, ¿verdad? No, pues es otro tipo de bondad completamente distinta, ¿te das cuenta? La bondad del atletismo con la bondad humana, la bondad moral. Y así estamos aplicando la palabra bondad, pero tenemos que ver en qué sentido la aplicamos. Lo mismo, la palabra ser, en qué sentido la aplicamos. Y esto es lo que hace buen filósofo al filósofo. Entonces, el ser decimos que es análogo. Muy bien. Pero cuando lo aplicamos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Propia y estrictamente, el concepto ser se aplica a los entes. Recordemos, ¿no? Ente es el participio presente de ser. O sea, ente es el que está existiendo en sí mismo. Un rosal, yo, tú, ¿no? Somos entes. Entonces, propiamente, la palabra ser se aplica de los entes. Y de lo demás se predica en cierto sentido. En latín se dice secundum quid, desde un cierto punto de vista. Y así, por ejemplo, si hablamos de el color es sí, pero es nada más que la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz. ¿No es cierto? Y al reflejar la luz, el cuerpo, no sé cómo, no sé si se sepa cómo, hace que, por ejemplo, esto es café, marrón, ¿te fijas? En cambio, mis anteojos son negros y así sucesivamente. Pero la luz es la misma, pero el objeto al devolverla le cambia no sé qué, porque yo no sé qué es lo que es la luz, ¿no? Pero entonces aparecen los colores, ¿te fijas? De tal manera que los colores se dice que son, sí, son, pero son de algo que no es color. ¿Te das cuenta? Tengo que darme cuenta. Si yo tomo al color como un ente, estoy muy equivocado. No es un ente. Es solo el brillo de ese ente cuando es iluminado por la luz del sol. Nada más. Y así tengo que darme cuenta. Por eso, por ejemplo, Durkheim, cuando inventa la sociología, cree que la sociedad es un ente. No, pues la sociedad no es más que una relación jurídica entre las personas que se pusieron de acuerdo. ¿Te fijas? Es solo una relación, y la relación es un accidente nada más. Pero hubo los primeros socialistas, por ejemplo, dijeron que el individuo no existía, lo que existía era la sociedad. Y los individuos eran solo una parte, un aspecto de la sociedad. No, los individuos son los entes.
Las personas son las que existen. La relación entre ellas, entonces, es la sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos cambiar, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo el entender la analogía nos lleva a tener cuidado y a ser muy preciso en lo que estamos diciendo? Y por eso es tan importante este tema, ¿no? Es clave para hacer una buena filosofía. Entender bien lo que es la analogía, y entonces cada vez que yo conozco algo, darme cuenta qué tipo de ser es ese algo. Claro que existe la sociedad, por supuesto, pero si yo la miro como si fuera un ente, no existe. Es una relación entre los socios. ¿Esa relación es real? Claro que es real. Pero no es una sustancia, que es el verdadero ser. No es una persona. Si tú quieres, puede ser una persona jurídica, claro, pero eso es una ficción jurídica nada más. Por eso cuando la gente, los socialistas, por ejemplo, como son socialistas, piensan que el Estado es una sustancia, que el Estado es el ente. Entonces todo lo tiene que poseer el Estado, pero resulta que el Estado no existe. Lo que existe es el funcionario, que va a hacer cumplir la ley, que va a ser el que va a dar el permiso o lo va a negar. ¿Y quién me asegura que ese funcionario va a ser mejor que el ciudadano al que le va la vida en que funcione bien su empresa? En cambio, el funcionario no le importa nada si la empresa funciona o no, total, el Estado no puede quebrar. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las empresas estatales son un desastre. Hace poco salió que la ENAP está absolutamente quebrada desde hace mucho tiempo, pero como es del Estado, no puede quebrar. Pero la deuda que tiene es impresionante. Si fuese una empresa privada, la habrían quebrado hace mucho tiempo y habría desaparecido, pero como es estatal, ¿te das cuenta? Entonces, que algo sea del Estado no es ninguna garantía de nada. Al contrario, es garantía de que va a funcionar mal. ¿Por qué? Porque la va a dirigir una persona a la que no le va ni le viene lo que pase con esa empresa. Distinto es el dueño de la empresa, que a él sí que le va mucho. Entonces él tiene que cuidar que la empresa funcione bien. Así que, pero claro, no se puede dejar todo en manos de particulares. El ejército no puede estar en manos de particulares, tiene que estar subordinado al Estado, a una institución exterior al ejército. Claro que sí. O sea, no se puede entregarle todo a los individuos como quieren los liberales. No se puede entregarle todo al Estado como quieren los socialistas. Es que son unívocos. Falta la analogía. Y por eso son pésimos. Como sistemas de gobierno, los dos son pésimos. No me vengan con cuentos aquí. ¿Cuál de los dos es peor? Eso es difícil decidirlo, pero en fin, que son pésimos, son pésimos. Por univocidad. Nada más que por eso. Así que esto lo importante que es el tema que estamos tratando. Ahora, hay dos tipos de analogía que es bueno distinguir, ¿no? Para completar nuestro pensamiento, porque no es lo mismo una analogía que la otra, ¿no? Hay la analogía de proporción. ¿Qué significa esta analogía de proporción? Por ejemplo, la palabra sano hace uso de esta analogía porque realmente sano es nada más que el cuerpo vivo. Y a todo lo demás que llamamos sano, lo llamamos por relación, por proporción, respecto del cuerpo vivo, que es el único que es sano. Entonces está una analogía de proporción. De modo que se predica de muchas cosas el concepto, pero todas por su relación con un primer analogado, que es el que realmente a cabalidad cumple con lo que el concepto dice. El primer analogado del concepto sano es un ser vivo que está sano. Y entonces todo lo demás que pueda ser llamado sano se dice por su relación con ese cuerpo que está sano. ¿De acuerdo? Entonces nos damos cuenta que hay dos tipos de proporción.
dos tipos de analogía de proporción. Una es extrínseca, el concepto sano, por ejemplo. Intrínsecamente, el concepto sano se predica unívocamente solamente del ser vivo. Y entonces los demás se predica exteriormente a ellos, por su relación, por su proporción, por su semejanza, por lo que tú quieras, respecto del ser vivo. De tal manera que decir que el clima es sano es muy distinto que decir que Miguel está sano. Pero hay una relación entre el clima y Miguel. Y eso es lo que estoy señalando. ¿Favorece ese clima a Miguel? Ocurre que ciertas enfermedades te obligan a ti a buscar un cierto clima, ¿no es cierto? Entonces, ese clima es bueno, es sano para esa enfermedad, malsano el otro clima para esa misma enfermedad. Pero si la enfermedad es otra, la cosa cambia. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la analogía de proporción. Hay que saber cuándo usarla. En el caso de los grandes trascendentales, ser, verdad, bondad, la analogía de proporción es intrínseca. De todos se predica intrínsecamente. De ninguno se predica por mera extensión, sino que de todos intrínsecamente. O sea, si yo digo que una cosa es. ¿Te fijas? Y eso te pertenece en propiedad a esa cosa. Entonces, si yo digo que el color es, claro que es. ¿Verdad? Ahora, que el color esté en la superficie de un cuerpo como la capacidad que tiene ese cuerpo para reflejar la luz, eso lo dirá la física, ¿no? Pero que ese cuerpo es rojo, que ese cuerpo es verde. ¿Te fijas? Entonces, en la palabra ser se predica de todos por lo que ellos son. ¿De acuerdo? Entonces la proporción es intrínseca. Y si nos ponemos muy rigurosos, nos damos cuenta que la palabra ser se predica únicamente a cabalidad, absolutamente, de la causa primera, del motor inmóvil, del ser necesario. ¿Te acuerdas las pruebas de la existencia de Dios? ¿No? Que le dan distintos nombres según la vía que uno ha elegido, pero nos damos cuenta que en realidad a cabalidad ser se dice solo de ellos, del primer motor, de la causa primera, del ser necesario, de la inteligencia. ¿Te fijas? Y de nosotros, por participación, claro, participación, sí, intrínseca, pero es que apenas somos seres, ¿verdad? Y de ahí los místicos que exageran un poquito esto y dicen que somos nada. Ante Dios somos nada, claro. Pero todo lo que somos es lo que Dios nos ha dado. ¿Te das cuenta? Entonces la analogía de proporción intrínseca se da entre Dios y nosotros, siendo supremo analogado Dios, el ser por sí mismo. Nosotros no somos por nosotros mismos, sino que somos en nosotros mismos. ¿Te das cuenta de la diferencia, no es cierto? Solo Dios es por sí mismo. Nosotros somos en nosotros mismos. Y por eso es que fuimos creados. Un tiempo, hace mucho tiempo, que yo no existía, pero mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Y otro que acaba de nacer, pues hace apenas unos 9 meses que existía. Y antes existía. Es un ser recibido, entonces. Y hay una segunda. Entonces, fíjate, esta primera, antes de que me olvide, ¿no? Esta primera manera de entender la analogía del ser, de la bondad, de la verdad, etcétera, nos revela una escala jerárquica de seres, ¿verdad? Lo que veíamos con Santo Tomás cuando veíamos el universo. Está jerarquizado. Hay seres que son más ser que otros. De partida, los accidentes apenas son, ¿no es cierto? Son de una sustancia más que en sí mismo. Pero las sustancias también tienen una diferencia cualitativa grandísima, ¿no? Mero animal, vegetal,
digo, mero ser material, vegetal le agrega mucho al ser material, animal le agrega mucho al ser vegetal, hombre le agrega mucho al animal. Hay una cadena, hay una escalera, por así decirlo, de perfección, se va subiendo en perfección, entonces es mucho más ente un hombre que un perro que un rosal que una barra de cobre. Es más ente, porque tiene muchas más perfecciones. ¿Te fijas? Ya lo habíamos visto el otro día, y todo esto es, claro, que nos obliga a usar la analogía de proporción. Pero también hay otra analogía, que es la analogía de proporcionalidad. Que esta, en cambio, nos equipara. Cada uno es a su ser como cualquier otro al suyo. Entonces todos somos realmente entes. El mundo no es una fantasmagoría, no, realmente es. La analogía de proporcionalidad nos enseña eso. Los entes, por muy creados, por muy limitados que sean, realmente son entes. Y tan ente es cada uno como cada otro, como todos. Todos, claro, en relación a su propio ser. Y aquí tenemos también una distinción entre la analogía propia, que es justamente la que cada cosa es buena, es verdadera, es bella, de acuerdo a su naturaleza, ¿no es cierto? Distinta es la belleza de un rosal a la belleza de una jirafa, por ejemplo, ¿no? Es muy distinta, por supuesto, pero cada uno, según su ser, tiene su belleza. Esa es la proporcionalidad propia. Pero también hay una metafórica que usamos bastante nosotros, ¿no? La metáfora es eso, es poner una proporcionalidad donde no la hay. Pero algo hay que nos autoriza. El ejemplo que siempre se da, ¿no? Cuando decimos que el león es rey de la selva, pero que no hay que ver, ¿no? En la selva no hay ningún rey. Sí, pero nos damos cuenta de la fuerza del león, de la prestancia del león, ¿no es cierto? Cómo todos huyen cuando el león ruge, ¿verdad? Entonces decimos, caramba, pues este parece rey, ¿no? Porque cuando el rey ruge, todos arrancan, ¿no? Y todos se acercan con temblor al rey, etc. Entonces es una analogía de metafórica, ¿no? De proporcionalidad, pero metafórica. O sea, el rey es a su función en la selva algo semejante al rey en su función en la ciudad. ¿Te fijas? Y esto lo usa la poesía, sobre todo la poesía. La poesía está usando constantemente metáforas, ¿no? Entonces puede el poeta, por ejemplo, decir por una noche de luna llena, ¿no? Que hilos de plata atraviesan los árboles de los bosques, que hilos de plata, ¿no? Es la luna, ¿verdad? Entonces entre las hojas uno va a pasar ese hilo blanco, esa luz de la luna. Toda la poesía se hace en base a metáforas y puede ser muy bella, pero eso a nadie lo llama a error, ¿verdad? No, sabemos de más que se trata de una metáfora. Entonces, todos los trascendentales, todos los conceptos trascendentales, toda la realidad en sí es analógica. Hay una gradación, hay una escala, todos son en sí lo que son, pero eso es distinto a lo que es el otro, y así tenemos que tener harto cuidado en el uso de nuestros conceptos si queremos ser sabios, ¿no? Y los científicos también tienen que tener mucho cuidado cuando se acercan a la realidad, porque tienen que adecuarse a la realidad que están estudiando para que la realidad les responda lo que ellos quieren saber.
Y así, por ejemplo, el biólogo llega con su microscopio a ver las células, pero con eso no va a ver las estrellas. Para eso va a tener que tener un telescopio. Y entonces va a ver las estrellas, ¿no? No con el microscopio. Entonces tiene que adecuarse a la realidad que va a ver. Y eso, la analogía le está exigiendo eso, ¿no? Bueno, primero usted cerciórese, usted va a usar este método, entonces usted va a encontrar estas cosas. Y por eso cuando un físico me dice que la física le demuestra que Dios no existe, unívoco, señor, le falla la analogía. Porque el método que usted está usando solo vale para cosas materiales en movimiento. Y Dios es espiritual y carece de movimientos, inmóvil. Entonces, ¿cómo lo va a encontrar usted en su física? Nunca lo va a encontrar. ¿Puede decir usted que no existe? No, pues. Es como que el señor del microscopio diga que no existen las estrellas porque el microscopio no le muestra ninguna. Pero si no se las va a mostrar. Y el tipo del telescopio te dice que la célula no existe porque el telescopio no le muestra ninguna. Pues tampoco. ¿Ves tú? La Profesor, sabiduría te exige siempre hacer uso de la analogía. profesor, y Fíjate. respecto a eso mismo, me puse a pensar inmediatamente cuando explicó lo de la analogía de proporcionalidad. eh, el problema que después descubre Kant, y obviamente lo desarrolla o lo trata de sistematizar mucho más Husserl después con la fenomenología, yo creo Claro, que ahí hay un problema de, por lo que detectan ellos, ese problema de no poder acceder realmente a lo que están viendo afuera. Y ¿por qué pensé en ellos? Porque usted dijo no es un fantasma lo que estoy viendo afuera, es algo que está ahí. claro. Exacto. Justamente, fíjate que Kant es un gran filósofo, en cierto sentido, realmente genial, pero desgraciadamente se equivocó en lo principal, ¿no? Es que él fue educado en la Universidad del Racionalismo de Baumgarten, que es discípulo de Wolff, discípulo de Leibniz, y que fueron cada vez metiéndose más dentro de la mente y después no podían salir de la mente, ¿no es cierto? Y Kant durante muchos años fue eso. Y de repente leyó a Hume. Y Hume era un materialista que solo creía en la materia y solo creía en el conocimiento por experiencia sensible. Entonces lo que no se ve por experiencia sensible no existe. Entonces se encontró con estos dos univocidades, ¿sí? Dos sistemas unívocos y trató de encontrar el término medio. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? ¿Qué es lo que hace Santo Tomás? ¿Qué hacen todos los grandes filósofos? ¿No? Desgraciadamente, ahí falló. En definitiva, no logró salir de la primera univocidad. Claro, aceptó la experiencia sensible, ¿no? Pero la experiencia sensible es un simple caos para él. Y entonces nuestra inteligencia la toma y le mete lo que ella tiene aquí, se lo mete a la realidad. Oiga, no, si aquí la inteligencia no tiene nada, el niño nace absolutamente ignorante, como decía Aristóteles, ¿no? Y poco a poco la experiencia sensible le va haciendo comprender ciertas cosas, ¿no? Y ahí empiezan a surgir conceptos que se los impone la experiencia sensible, pero que superan a la experiencia sensible. ¿Te acuerdas? Yo veo café, toco duro, suave, frío, pero después me doy cuenta que lo que estoy tocando no es ni puro frío, ni pura dureza, ni pura suavidad, ni puro café, sino que es una mesa. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo un concepto, pero yo no le impongo el concepto mesa. ¿Te fijas? Ella me obliga a comprender que hay algo más, que esos meros aspectos sensibles, accidentales, que hay algo más detrás de ello. ¿Te das cuenta? Y poco a poco lo va, ¿cómo se llama? Comprendiendo la inteligencia. Y por eso es que ten cuidado con los niños que no vean mucha televisión, que vean programas muy sanos para niños, porque ellos todavía no distinguen bien la realidad de la fantasía. Así que cuidado, mejor que no se acerquen demasiado al televisor los niños, ¿no? Un ratito nada más y explicarles un poco.
que eso es un cuento, eso es una fantasía, nada más, no es real. Ellos no distinguen bien fantasía de lo real. Claro, no tienen experiencia. No tienen todavía experiencia. Entonces, no es que yo le imbuta, ¿no? ¿Te fijas como la solución de Kant fue eso? Yo le embutí, ¿no? Yo le puse las categorías a priori de espacio y de tiempo, que no están en la realidad. No, pues, claro que están en la realidad. Si en realidad el espacio no existe ni el tiempo tampoco, existen cosas extensas y de ahí sale el concepto de espacio. Existen cosas que se están moviendo y ahí sale el concepto de tiempo. Cuando yo comprendo eso, entonces creo el concepto. Pero cuidado, el tiempo no existe, existen cosas temporales. Y como Dios no es temporal, no le puedo meter tiempo a Dios. Pero como yo no tengo ninguna experiencia de Dios, no sé cómo hacerlo. Y de ahí que Dios sea ese misterio tan grande, ¿no? Que a medida que, como decía el otro día, uno un poco más va comprendiendo de Dios, más callado se va quedando. Porque mucho más de lo que puedo comprender. Mucho más de lo que yo puedo comprender, eso es Dios. ¿Te das cuenta? Y no le voy a meter mis categorías, ¿no? Y se las voy a embutir a Dios, oiga, no. Tampoco a la mesa, tampoco. Es la mesa la que me obliga a mí a darme cuenta que el café es solo un aspecto de ella. Siempre que se ilumine con tal luz va a ser café, porque a lo mejor con otra luz sería otro color, ¿no? Como se ve a veces en las películas, esto, que se ponen unas cosas los soldados para ver de noche y se ve todo de otro color. En películas sale, yo no sé si la realidad sea así o sea invento de la película porque no conozco esos anteojos, ¿no? De visión nocturna que llaman. Bueno, pero la realidad se me impone a mí. Y yo no le impongo nada a la realidad. Y ahí está, la filosofía tiene que enseñarnos a ser humildes, ¿no? Recibimos. Y a ser agradecidos por todo lo que recibimos. Y no que nosotros le estamos imponiendo. Cuidado hay que tener antes de imponer. Y ese problema habrá surgido con Descartes, después Newton, quizás hasta Leibniz, que comenzaron Sí, a tratar claro, de hacer un Descartes, malabarismo casi con los sí, monismos y con la ciencia. Descartes, fíjate, fue un matemático que se metió a hacer filosofía. En matemáticas reina la universidad, solo se estudia el número, solo la cantidad, solo la figura. Entonces es muy fácil. Tú trabajas solo con ideas, no con realidades. Si tú te fijas, no existe ningún triángulo, porque todas las cosas tienen 3 dimensiones y el triángulo tiene 2. Entonces, la única, digamos, geometría real sería la que está hablando ya de cosas con 3 dimensiones. Y lo demás no es. Pero tú partes del concepto de punto, de línea recta, ¿verdad? De ángulo, y esas cosas no existen. Porque tienen una sola dimensión o ninguna dimensión como el punto, o 2 dimensiones como la línea recta y el triángulo. Entonces, no existen. Lo que existe tiene 3 dimensiones. Y claro, entonces como él se convenció, fíjate, Descartes, que la única ciencia que realmente demuestra es la matemática. Y sin que haya excepción. En las demás ciencias siempre te encuentras con excepciones, pero en matemática no. Entonces quiso hacer que la matemática fuese la sabiduría. Ah, no. Ahí estuvo univocidad. Todo se convierte en pura extensión y movimiento, que es lo único que puede estudiar la matemática, la extensión y el movimiento, ¿te fijas? Y lo demás. Ahora, claro, como él era católico, por su lado, mantuvo la dualidad espíritu-materia, ¿verdad? Su fe en Dios nunca la perdió, ni mucho menos. Era un buen católico, una persona muy correcta, pero falló, trató de convertir a la matemática en sabiduría. Y no, la matemática, si tú quieres, es una cierta sabiduría, sí, pero que solo se aplica a la extensión y al movimiento. Y al resto de las cosas no se le aplica la matemática. Entonces fue creando una filosofía unívoca. Malgré soi, diría un francés, ¿no? A pesar de él, porque él no tenía esa intención, pero al darle ese carácter de sabiduría a la matemática, la convirtió
en unívoca. Error fatal. Y ahí se desvió la filosofía moderna por seguir a Descartes. Y de ahí va a salir Berkeley, Hegel, completamente equivocados, por desgracia. Así que la filosofía moderna o sigue el materialismo y el empirismo, que es unívoco, o sigue el racionalismo, el idealismo, que es unívoco. ¿Y qué falta aquí? Analogía. Y por eso los buenos filósofos son los que viven realmente la analogía. Es un aspecto más práctico, ¿no? Una aplicación más práctica. Fíjate que el amor es analógico y el odio es unívoco. Y por eso es que el odio es bien peligroso, ¿no? Fíjate que odiar significa querer la destrucción de algo. Hay algo que me molesta tanto que quiero destruirlo, hacerlo desaparecer. Eso es el odio. Entonces siempre lo mismo, ¿no? En cambio, si tú te fijas en el amor, no. Qué distinto es el amor dentro de la familia, el amor de los padres a los hijos, el amor de los hijos a los padres, el amor de amistad que se da entre los amigos. ¿Te fijas? El amor a la patria. Son todos amores distintos, pero muy distintos unos de otros, ¿no? El amor es analógico. Hasta se puede decir que hay gente que ama las riquezas, que ama el dinero, como el rico MacPato, ¿verdad? Ama el dinero, ya. Bueno, pero es otro amor completamente distinto. ¿Te fijas? El amor dentro del matrimonio, entre los esposos, es muy distinto del amor de amistad que hay afuera. Y por eso uno puede ser muy amigo de muchas mujeres, pero una sola, con ella amor conyugal, con las demás amistad solamente. ¿Te fijas? Y lo mismo las mujeres. Se puede amar un varón o una mujer con amor de amistad, por supuesto, sin nada de conyugal, sin nada de sexualidad, por supuesto. Todos amamos así a nuestra madre, ¿no? Y todas las hijas aman así a su padre, ¿verdad? ¿Ves tú que se puede? Fíjate que en el siglo XII, el siglo que inventó el amor, según algunos literatos sobre todo, hay cartas escritas por un abad, por ejemplo, San Bernardo, a la duquesa de no sé qué. Oye, vieras tú, es la carta de un enamorado. Y resulta que nunca la vio. La mujer era vieja, casada, con nietos, pero que en esa época, ¿no? El amor galante exigía que a la mujer tenía que decírsele todas estas flores, todas estas alabanzas, ¿verdad? Típicas de un enamorado. Y bueno, sí, él amaba a todos los seres como todos los santos, ¿no? Aman de una manera extraordinaria a todos los seres porque son todos obras de Dios, o son incluso, si están bautizados, hijos de Dios, y si se ama a Dios, se tiene que amar al Hijo, ¿no? ¿Verdad? Si se ama al Padre, hay que amar al Hijo. ¿Ves tú? El amor es absolutamente analógico, es tan distinto un amor de otro. Hay muchos tipos de amor, claro que sí, como la realidad, que es analógica. Hay muchos tipos de realidad, de modo que la analogía se vive. Hay un conocimiento, ¿te acuerdas? In acto exercito de la analogía, pero que en filosofía, en sabiduría, se convierte en conocimiento in acto signato. Entonces ahora se comprende mucho mejor. Y esta universidad, fíjate, de la filosofía moderna y contemporánea, de algunas formas, por supuesto, de la filosofía moderna y contemporánea, no toda es así, por supuesto, ¿no? Ha llevado al desprecio de la sabiduría, al desprecio de la metafísica. Y por último, al desprecio de Dios. Y de ahí que hoy día hay tanto ateo. O por lo menos algunos prefieren no llamarse ateos porque es un poco violento, entonces dicen agnósticos. No saben. ¿Cómo pueden no saber? ¿No? Ya vimos las pruebas de la existencia de Dios, son rarísimas. No, sería falta de una falta ¿Cómo? de estudio, es una falta de estudio de los que adolescentes. Por supuesto. Si no lo conocen, tampoco lo están queriendo conocer. Profesor, respecto a los sistemas, no sistemas, sino que a esta figura de filósofo, de buen filósofo, el que es sabio, el que busca esta analogía, ¿qué opinión le vale Johannes Hessen? Johannes Hessen. Hessen, ¿sí? Sí, es un buen filósofo. Sí. Porque él fue... No he leído mucho de él,
algo he leído, pero ya no recuerdo, hace mucho tiempo, y me parece que me gustó lo que él decía, pero no puedo decirte mucho porque ya he olvidado. ¿Qué libro fue el que leí de él? Es un tratado que él, de hecho, se le destaca porque ¿Pero cómo se llama el tratado? ¿Cómo se llama el tratado? tratado de filosofía. El Ah, tratado de filosofía, filosofía nada más. claro. Ya, Y toca distintos ámbitos o distintas temáticas de la filosofía, y se dice de él que fue uno de los últimos que trató de hacer sistema de filosofía en el siglo ya. XX. Entonces, Ujú. la otra vez Bueno, yo lo conocí a través del padre Ryslowski porque él lo cita, y después busqué la ya, obra de él, y es bien ordenada y bien sistemática. claro. Bueno, hay que tener cuidado con la palabra sistema, porque justamente la analogía nos exige no tener un sistema Claro. estricto, ¿no? Un sistema estricto es el de Hegel o el de Kant. En general, los unívocos tienen un sistema. En cambio, nosotros no, porque nosotros estamos abiertos a una diversidad enorme de seres y a cada uno hay que tratarlo según su ser. Ahora, claro, si tú llamas sistema, es decir, exponer ordenadamente una materia, bueno, ahí sí. Pero estamos exponiendo ordenadamente una materia que es algo muy bueno para los profesores, para que los alumnos se entiendan mejor. Pero la realidad no admite un sistema. La realidad es tremendamente divergente, ¿no? Diversa. Y ese es el gran problema de los partidos políticos, que son todos unívocos y quieren tratar a la sociedad que de una divergencia increíble, ¿no? Hay tantísimas cosas tan distintas entre sí en una sociedad. Y a cada una hay que tratarla según su naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, hay que practicar la analogía. Y para eso un partido político no sirve. Es unívoco. Bien, yo creo que nos pasamos la hora, ¿no? Como siempre, sí. Como siempre. Sí. Pero tú, yo creo que eh, este concepto en este sentido, como usted dijo hace poquito, en realidad cada vez que terminamos yo no tengo muchas preguntas porque quedo procesando Por supuesto. y no, Pero puedes traer para la sesión claro, siguiente, exacto, y no o las si puedo los hacer. que ven el programa te hacen preguntas, me puedes plantear las preguntas Sí, antes de comenzar y así resolverlas. perfecto. Pero Siempre que yo pueda, porque acuérdate de lo que decía Aristóteles, ¿no? La sabiduría es la ciencia de los dioses, no de los hombres. Y nosotros balbuceamos solamente en filosofía. Nos damos cuenta, la analogía, ¿no? Nos damos un cuenta que aprendiz. nos supera, la realidad nos supera, nuestra inteligencia es debilísima. La inteligencia de un animal, de una bestia. Es muy débil la inteligencia humana. Pero en fin, suficiente para movernos en este mundo. Así Y hay es. que ver lo que ha avanzado la técnica, lo que ha avanzado la ciencia, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque ¿quién era el que lo decía, no? El peor enemigo del progreso es el progreso. Fíjate, ¿no? Es profundo, ¿no? Porque, claro, qué gran invento, qué sé yo, la rueda, muy bien. Pero resulta que después aparecen muchas otras cosas. Y después la rueda va quedando ya como una cosa tan trivial, qué cosa tan simple, una rueda. Sí, claro. Pero sí, pues que fue importante ese hallazgo, ¿no? Cuando llegan los europeos americanos se conocía la rueda, no se conocía los animales de carga. Una de las primeras cosas que exigió el primer obispo de México, Zumalacárregui, este vasco, traigan asnos, mulas, exigió, se trajeron los primeros asnos. ¿Por qué? Porque todas las cosas las tenían que llevar en sus manos los indios, ¿no? Y con estos animales, y bueno, y también las ruedas, le inventaron hacer las ruedas, y entonces en carromato tú metes un montón de cosas encima, le pones un caballo delante y la trasladas, que llevarlo todo a hombro. Mira la diferencia entre un trabajo y el otro. Él se preocupó de eso.
estaba pero muy atrasada respecto de Europa, las civilizaciones que había en América. A pesar de que en otras cosas tenían cosas notables, ¿no? Pero en eso estaba muy atrasado. Pero claro, viene un invento, ya, después viene el otro, entonces la carreta ya no existe más que en los museos, porque ahora hay buses, ¿no? Entonces nadie va a andar en carreta, va en bus o en auto. Pero mañana a lo mejor desaparecen todos los autos, desaparecen todos los buses, porque vamos a andar de otra manera. El progreso mata el progreso. El peor enemigo del progreso es el progreso. Sí, es cierto. ¿Verdad que sí? Sí, es verdad. Profesor, le agradezco una vez más. Este concepto de analogía es bastante importante para no caer de hecho, La sirve univocidad. en términos éticos, sirve mucho también, o para ir conduciéndose en la vida cuando tengo ahí un dilema, también tengo que quizá aplicar la analogía para no caer en univocidades, es muy importante. Exacto. Y fíjate que eso explica el por qué a los hombres les cuesta entender a las mujeres y a las mujeres les cuesta entender a los hombres. Porque somos distintos, pero muy distintos. En la afectividad, en la inteligencia. Nosotros tenemos inteligencia sintética, ellas tienen inteligencia analítica, son distintos modos de inteligencia, ¿no? Y la afectividad es muy distinta entre el varón y la mujer. Y así, ¿no? Entonces tenemos que complementarlos. ¿Sí? Y la gracia de que todos seamos distintos es que nos complementemos y nos ayuden y nos ayudemos. Hay un mito curioso que explica Platón en el banquete. Lo cuenta uno de los personajes. ¿Eh? Dice que al comienzo los hombres eran muy poderosos y llegaron los dioses donde Zeus al Olimpo a decirle, mira, ha aparecido una raza de tipos muy poderosos y nos dan un poco de miedo estos tíos, ¿no? Entonces Zeus dijo, yo me voy a preocupar. Y se acercó y vio que realmente eran muy poderosos. Entonces tomó su rayo, ¿no? El rayo es el arma de Zeus, ¿no? Y los partió a todos los hombres. ¿Y qué hizo? Entonces separó lo masculino de lo femenino y los debilitó. Y por eso el varón busca a la mujer busca al hombre, para tratar de recuperar ese poder que tenían. Fíjate que es interesante este mito, ¿eh? Porque revela cómo se complementan. Entonces, hacer que las mujeres sean iguales a los hombres, que los hombres sean iguales a las mujeres, es una atrocidad, porque entonces no hay complementación. Es cierto. Este mito deberían meditarlo algunas personas, ¿no? Que están muy actual, tan entusiasmadas con la igualdad. Si somos distintos, y eso es lo bueno. Sí, Los verdad. franceses dicen que son muy distintos los varones y las mujeres, que dicen viva la diferencia. Tienen razón, bueno, y así nos complementamos. Es cierto. Bien, pero ya nos estamos yendo un poco lejos, ¿no? Sí, dejemos tema para otra ocasión. Hay muchos más profesor. temas que tratar. Sí. Gracias, profesor. Como siempre, un agrado tenerlo acá. Y gracias también por su solidaridad, por su bondad, por estar acá. Gracias. Les mandamos Yo saludos. les agradezco a ustedes. Sí. Sigan cuidándose, no salgan mucho, háganle caso a la autoridad, que es importante para que salgamos luego de esto y podamos vernos cara a cara en alguna ocasión. Profesor, le mando un abrazo, un saludo y nos vemos la próxima. Muy bien, pues. Que esté muy bien. Hasta el próximo domingo. Chao, chao a todos. Chao.